Bueno, hemos estado conversando sobre este tema. El gobierno presentó con suma urgencia el proyecto de ley sobre el pago efectivo de pensiones alimenticias. Esta iniciativa busca agilizar el proceso de cobro a los deudores y para conocer más detalles sobre este tema, estamos en contacto con la diputada Carolina Tello, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por este espacio para conversar sobre este tema que es tan importante y sentido por toda la ciudadanía. Absolutamente. Diputada, primero que todo quiero preguntarle, ¿qué le parece a usted que este proyecto haya ingresado por el Senado y no por la Cámara? Bueno, la verdad es que hicimos un trabajo bastante transversal, de conjunto, tanto de las parlamentarias que formamos parte de la bancada feminista Julieta Kirkwood, acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero también se hizo un trabajo muy importante con las senadoras en la Cámara de acá al lado. Y en definitiva se decide ingresarlo por esa vía, ya que tenemos también el apoyo de las senadoras y además, voy a sacar esto porque me molesta un poco. Se le empañan los anteojos, sí. Y porque, sí, se me empañan los anteojos. Y además porque había ya un inicio de trabajo en relación a esta temática. Por lo tanto, nos parece sumamente importante darle la mayor celeridad que se pueda y ya sabemos que una vez que llegue a la Cámara de Diputadas y Diputados, porque el compromiso ha sido que se tramite de la manera más rápida y eficiente posible, sabemos que acá vamos a estar esperando el proyecto de ley en el cual participamos activamente, como les decía, a través también de nuestras asesores que nos apoyan para configurarlo y por lo mismo vamos a esperar entusiastas de que llegue lo antes posible acá a esta Cámara y así lo podamos convertir en ley de la República lo antes posible. Diputada, ¿cree usted que el gobierno ha ido mejorando este trabajo prelegislativo que también se le había criticado bastante en semanas anteriores en diferentes proyectos que ha ido presentando, como por ejemplo este también? De todas maneras, como te lo mencionaba hace un rato y como también salió la semana pasada en un punto de prensa que hicimos en La Moneda cuando vinimos justamente a dar de alguna manera el puntapié inicial en la creación de este proyecto, evidentemente que ha habido un trabajo prelegislativo muy importante y eso también ha generado que podamos afiatar también muchas de las relaciones que tenemos entre las distintas parlamentarias, también conocernos, porque muchas somos nuevas, no habíamos sido parlamentarias antes y también nos ha servido para poder conocernos más y trabajar de manera mucho más conjunta. En ese sentido, usted es presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. ¿Cuál es el clima que ve previo a que este proyecto llegue a la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Ha podido conversar con otras bancadas, con otros parlamentarios y parlamentarias sobre este proyecto? ¿Cree usted que la tramitación podría ser más bien rápida? Mira, la verdad es que hemos conversado en general sobre esta temática y estamos totalmente de acuerdo que es prioritaria, que es principal, que es central y que tenemos que avanzar porque en definitiva son los niños, niñas, adolescentes y las personas que en general tienen derecho de alimento respecto de un alimentante, como se le denomina. Sabemos que cerca del 80% de las personas que deben pensiones de alimento no las pagan y además muchas otras, que es un porcentaje muy importante que lo hace de manera informal, muchas veces porque no tienen la posibilidad de tener acceso a la asesoría jurídica que se requiere en estos casos para poder llevar adelante los procedimientos que, como decíamos la semana pasada, son sumamente largos, engorrosos y que además la persona tiene que estar todo el tiempo solicitando al tribunal, como se dice, impulsión de parte. Si la parte no lo pide, es decir, la afectada, afectado no lo pide, no ocurre nada. Y creemos que esa es una de las principales novedades que trae este proyecto porque de alguna manera dignifica la labor de quien debe representar al niño o niña que tienen que darle su sustento básico para vivir. Ya que todo este impulso que antes dependía de las personas va a depender del tribunal propiamente tal y eso es un tremendo avance porque en definitiva las principales críticas que teníamos era que había que por una parte demandar, por otra parte llevar toda la prueba, sí, un proceso bastante largo. Investigadores, de investigadora. Y todo eso ahora va a ser a través del tribunal, solamente con el sistema que ellos tienen de interconexión con distintas instituciones públicas, como es
la CMP, ¿cierto? La Comisión del Mercado Financiero, también el Servicio de Impuestos Internos y otros espacios en los cuales también se puede investigar el patrimonio del deudor, ¿cierto? Que debe la pensión de alimentos. Por lo tanto, eso va a acelerar de manera muy importante el procedimiento. Y como te digo, le quita de alguna manera la carga a las personas, a las mujeres principalmente, que sabemos quiénes son quienes más luchan este derecho fundamental para sus hijos e hijas y también de repente para ellas mismas. Y lo otro que es muy importante es que esto va a ser para conseguir el pago total de la deuda que probablemente se puede venir arrastrando desde muchísimos años. Lo que va a hacer el tribunal es hacer una liquidación para determinar en definitiva cuánto es el monto total de la deuda y de ahí va a comenzar a investigar los patrimonios. Justamente porque actualmente lo que ocurrió el año pasado con el tema de la retención de los retiros de la AFP, por ejemplo, ocurría que había un tope, sabemos, y por lo tanto muchas mujeres lograron obtener un pago que muchas nunca antes habían podido obtener, pero por supuesto parcial, porque en definitiva no alcanzaba para cubrir la totalidad de la deuda, que en muchos casos eran muchos millones de pesos. Por lo tanto, ahora esto es muy importante porque va a permitir buscar hasta que se pague todo y quede la deuda en cero. Y lo más relevante, y que quiero destacar también, a propósito de que se me ha consultado bastante, es que en caso de que no exista patrimonio, digamos, luego de toda esta investigación que se hace vía interconexión, se va a poder justamente llegar a los fondos de capitalización individual que puedan tener los deudores y así también de manera, de alguna forma, en caso de que no estén los otros fondos, sí se va a poder también cobrar en base a aquello y eso también viene a responder, ¿cierto?, una de las principales interrogantes que se nos hacían en relación a este proyecto que estábamos creando. Diputada, ¿y en caso que no hubiesen fondos para la pensión, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Y en caso que no hubiera fondos para la pensión, la cuenta de capitalización individual? Esa es una de las últimas medidas que de alguna manera se están pensando en este momento y obviamente hay que seguir avanzando en orden a dónde buscar en caso de que ya no tengamos esta posibilidad de interconexión. Eso es algo que se va a trabajar a partir de hoy, ¿cierto?, en el proyecto, porque también se le van a incorporar, nos han dicho ya desde la SECPRES algunas indicaciones que vienen también justamente a resolver aquellas preguntas que no se pueden, digamos, dar una respuesta cierta de antemano, porque tenemos que ver cómo se va a dar la tramitación legislativa y también cómo van a ser recibidas estas indicaciones y por lo tanto tenemos que estar muy atentos y muy atentas a ver cómo se comienza a desarrollar esta discusión, porque también, como decía al inicio, tiene suma urgencia, por lo tanto esperamos que esas urgencias se respeten y que se puedan hacer de la forma más celera posible para también resolver todas aquellas cuestiones que puedan ser preguntas como la que tú me estás haciendo, por ejemplo. Que sí, claro, es que es un punto... Lo que se busca es siempre... Sí, diputada, es un punto no menor pensando en que después de varios retiros, llevamos 3 a esta altura, hay un gran porcentaje de la población que ya no tiene fondos en las AFP, por lo tanto podría surgir que una persona se le haga la búsqueda de patrimonio, no haya nada, se vaya a los fondos, no hayan fondos, entonces ¿qué pasaría en ese caso? Por eso sin lugar a dudas va a ser parte lo más probable de la discusión legislativa. Exactamente, porque obviamente hay que buscar en la totalidad del patrimonio que puedan tener, ¿cierto? Tenemos que pensar vehículos, tenemos que pensar muchas veces en patrimonio mobiliario, ¿cierto? Como, por ejemplo, una cuestión que queremos incorporar en el futuro tiene que ver, por ejemplo, con la interconexión que se va a tener con los conservadores de bienes raíces, por ejemplo, que es una de las indicaciones que también queremos avanzar en lo sucesivo. Por eso te decía que tenemos que estar súper atentos y atentas a aquello, porque esto es una posibilidad más. Obviamente, si no hay más fondos, no se puede sacar, y que era una de las principales críticas que se tenían también en relación al proyecto, porque sabemos que a muchas personas ya no les quedan y por lo tanto no es el único aspecto, sino que, como te decía, hay muchos otros procedimientos anteriores antes de llegar al fondo de capitalización individual, como te decía, que es
estas otras instituciones, ¿no? Servicio de Impuesto Interno, claro. Comisión de Mercado Financiero, donde ahí aparecen los fondos de inversión, fondos mutuos, ¿cierto? Cuentas corrientes, por supuesto, claro. a las cuales habrá que preguntarle a las instituciones financieras si es que tienen fondos o no también. Entonces, como te digo, no es lo único, sino que están todas estas otras posibilidades también, y la posibilidad de incorporar las indicaciones, como te decía, que puedan dar cuenta, por ejemplo, del patrimonio mobiliario de una persona o automotriz, entre otros. Sí, claramente, diputada, vamos a estar bien pendientes a la discusión, al trámite legislativo. El gobierno ha ingresado este proyecto con suma urgencia, por lo tanto, se espera también que la tramitación sea bastante más rápida. Vamos a quedar también pendientes a las indicaciones que se puedan presentar al respecto. Muchas gracias por su tiempo, diputada Carolina Tello, y qué lástima que tengamos que llegar a iniciativas como esta, porque debería ser tan de perogrullo que las personas, hombres y mujeres, pagaran las pensiones de alimento en el caso que corresponda, por cierto. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, y aclarar que por supuesto este es un proyecto que va también a complementar en lo que se ha avanzado en la legislación anterior, como es por ejemplo el registro de deudores de alimentos. Claro que sí, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.